julio del año 2000, tanto Real Madrid como Barcelona realizaban elecciones a la presidencia. Florentino Pérez se presentaba a las elecciones contra un Lorenzo Sanz, que venía de ganar la Champions League siendo un ídolo del madridismo. Sin embargo, Florentino tenía un as bajo la manga, la promesa de ver a Luis Figo vestido de blanco. Florentino Pérez ya fue candidato en 1995, cuando perdió frente a Ramón Mendoza, pero en el año 2000 tenía preparado el golpe definitivo para salir presidente del Real Madrid. Para llevar a cabo la operación, Florentino Pérez convocó un encuentro con Paulo Futre, histórico futbolista portugués de equipos como Porto o Atlético de Madrid, y persona cercana a José Veiga, el agente de Luis Figo. Paulo Futre acudió a las oficinas de ACS y allí conoció a Florentino, una persona que hasta entonces no era muy conocida dentro del mundo del fútbol. Su intención era convencerle para que le ayudara a fichar a Figo, porque solo así presentaría una candidatura con potencial ganador. Por eso, le pidió a Futre que en aquel momento llamara a Veiga, el representante de Luis Figo, para comentarle sus planes, a lo que la gente le respondió con un imposible, hablamos mañana. Tras colgarle, Futre tuvo que inventarse sobre la marcha una de las claves de la operación, una propuesta totalmente improvisada, decirle a Florentino que Veiga quería 10 millones de euros como comisión por hacer el traspaso. Tras una pequeña negociación, consiguió que quedaran 6. Sin embargo, la realidad es que en ese momento no había operación, tal y como Veiga le había dicho a Futre, pero aquella mentira del exjugador portugués lo cambió todo. La enorme comisión que estaba en juego y la oportunidad de protagonizar una operación nunca antes vista convencieron a Veiga, que se reunió con Florentino Pérez al poco tiempo para que éste le contara su gran proyecto. A las pocas horas del triunfo de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, este se subió a un avión y puso rumbo a Lisboa para tener el primer cara a cara con el todavía jugador azulgrana y concretar la firma de su nuevo contrato. Luis Figo realizó un idéntico movimiento desde Cerdeña. En Lisboa le esperaba Florentino Pérez con el único objetivo de cerrar un fichaje que no estaba nada claro, aunque el presidente había prometido por activa y por pasiva durante las elecciones que Figo jugaría en el Real Madrid. Las negociaciones duraron casi 20 horas, las que el presidente Florentino Pérez necesitó para dar la vuelta a una situación y convencer a un dubitativo Figo que se resistía a dejar el Barcelona. En caso que Luis Figo se echara atrás, tendría que pagar una penalización de 30 millones por incumplir el precontrato firmado por José Veiga con la utilización del jugador portugués. Figo estaba dispuesto a quedarse en Barcelona si el club pagaba la penalización. El portugués se aprovechó de que el club azulgrana estaba sin presidente para mejorar sus condiciones. Según Castells, uno de los precandidatos de aquellas elecciones, asegura que Figo pidió los 30 millones de penalización y que le subiéramos el sueldo para seguir en el Barça. Sin embargo, no hubo acuerdo. El traspaso de Figo por el Real Madrid se hizo oficial el 24 de julio del año 2000, un día después de las elecciones en el que Joan Gaspart fue elegido presidente del Barcelona tras preceder a Luis Núñez. El Real Madrid abonó al FC Barcelona 60 millones de euros por Luis Figo, lo que valía la cláusula de rescisión. Esta cifra lo transformó en el fichaje más caro de la historia hasta ese momento, superando el récord que tenía Hernán Crespo, luego de pasar del Parma al Lazio. Figo fue creciendo en lo futbolístico, pero no en lo emocional en Barcelona. Se convirtió en el mejor jugador del mundo, pero no sintió que fuera valorado como tal en el club. Figo era uno de los líderes del vestuario azulgrana y cobraba 4,2 millones de euros en 2000, el año que ganó el Balón de Oro. Por aquella época, el portugués pidió un aumento de sueldo a un Luis Núñez, que no se lo concedió, un incremento que sí llegaría en el Real Madrid de Florentino Pérez, donde su salario subió hasta los 6 millones netos. A los pocos meses de todo aquello, Figo regresó al Camp Nou, pero ya defendiendo el escudo del Real Madrid en uno de los partidos más hostiles en la historia del fútbol. El portugués quiso dar la cara y asumir el peso de sus decisiones entre los silbidos, los insultos, las amenazas y los lanzamientos de objetos. El Barça se llevó aquel clásico por 2-0, pero el Real Madrid terminaría ganando la Liga y el luso el Balón de Oro para un año después ganar la Champions.
Florentino Pérez terminó saliéndose con la suya y cumpliendo tanto su promesa electoral como su sueño, ver a Figo vestido de blanco. Ahí comenzó el primero de sus proyectos, uno que no se tradujo tanto en títulos como sí en prestigio, consideración y estatus, y que a la larga ha sido la base de una de las épocas más doradas en la historia del club, después de su regreso a la presidencia en el año 2009.